ejemplo, mi tesis doctoral tuvo que ver con un director de cine japonés que se llama Ozu Yasuhiro, no sé si a alguien le puede sonar, un poco de la época de Kurosawa o de Mizoguchi, que a lo mejor le suena un poco más. Bueno, pues mi tesis se titulaba Cine clásico y poética zen, Primavera tardía, que es una película de Ozu, y yo hacía un análisis completo. Bueno, pues es una prueba de que estos modelos se pueden aplicar a cualquier tipo de cine. Eso sí, lo que sí yo he descubierto o he ido localizando es que si habría un cuarto cine, o un cuarto modelo, o modo de relato, que sí no correspondería exactamente a ninguno de esos tres modos básicos, y sí se podría estar hablando de otra cosa. Yo es lo que llamo world cinema. Hay una dialéctica muy interesante entre la figura y el fondo, pero que además él lo trabaja como que ahí está la ontología de la imagen del ser humano, es decir, el origen que todos nosotros hemos tenido de la imagen, que es cuál es nuestra primera imagen como seres humanos, la más reconocible, la que hace una forma más plena. El espejo, para que el niño se reconozca, tiene que pasar madre. Y ya saben que además es una forma circular, ¿no? Una forma perfecta. Hey, you guys want to be really cool? What? Driving a car. Yeah, just around the block. Bueno, vayamos pensando entonces en qué va más allá del cine. Quiero que lo vayan... Todavía no vamos a dar una respuesta a eso, pero quiero que vayan, por supuesto, todos intuimos que más allá de esos parecidos, tiene que ver con el entretenimiento, con la movilización de una serie de emociones, parecería que el cine de alguna manera se diferencia de una manera cualitativa muy importante, ¿no? Yo recuerdo una parte de Aristóteles, de que Aristóteles, hablando del teatro, habla de cómo el teatro es capaz de poner en una manifestación concreta algo totalmente universal y que abarca mucho, y en ese sentido pone a las personas que están siendo espectadoras a pensar no solo en la obra que están viendo, sino además en muchísimos otros problemas y situaciones de los seres humanos. Es decir, ¿qué es lo que va a seguir? Y seguramente que ya intuimos qué es lo que va a pasar, el opening, ¿no? Sí, la entrada de la película. O se supone el problema, nudo y desenlace en el caso de... siempre hay una expectativa, hay un atrape. Al final, una película nos cuenta una historia. Aquí es una historia de como mínimo 25 años. Y luego el relato lo que hace es escoger momentos de esa historia que dura 25 años, con elipsis, con flashback, etc. ¿Sí? Bueno, pues esa selección es lo que conforma la estructura narrativa, que puede ser lineal o puede ser, como en este caso, bueno, la mayor parte es lineal, a partir de ahí ya no hay más saltos, pero sí empieza con un flashback, porque eso es la estructura narrativa. Eso siempre lo tenemos que tener muy en cuenta cuando trabajemos con una película, porque, por ejemplo, ya hemos visto una cosa muy interesante, que es que ahí ya intuimos que es que algo va a volver, algo de lo que pasó ahí va a volver a la historia, ¿no? Bien, primer nivel, y rápidamente, el segundo nivel es el de la puesta en escena. Es decir, todos los elementos que el director de fotografía, artístico y el director a secas utilizan para mostrarnos los elementos de la historia en la imagen. Es decir, iluminación, el uso de los colores, el vestuario, el atrecho, los movimientos de los personajes en plano, el montaje interno, es decir, los movimientos de cámara, panorámicas, travelings, grúas. Un texto artístico, ya saben, es un texto que reclama especialmente nuestra atención. No es como una noticia en un periódico o cualquier otro texto visual al que nos podamos enfrentar. Es decir, es un texto que tiene una naturaleza
más compleja. Si quieren, lo podemos explicar de otra manera. Un texto artístico es aquel que tiene una especial relación con el sujeto de deseo. Ese deseo que a todos nos habita. Y como les decía, y ahí empezamos con el sentido del tutor, ya lo comentamos ayer, conviene, cuando nos enfrentamos a un texto artístico, renunciar a querer entender rápidamente lo que vamos a encontrar en ese texto. Como dijimos, para ello es imprescindible hacer el esfuerzo de leer al pie de la letra. Dos tipos de texto, uno que es, bueno, acá no tengo el texto en su momento, pero lo que recuerdo, dice, bueno, hay unos textos que son como más bien genéricos, no recuerdo el término exacto que usa, pero digamos como este manual, ¿no? Que de alguna manera da unas instrucciones, ahí no hay un sujeto y por lo tanto, digamos, el sujeto no se puede ver ahí, digamos, no se puede ver relatado, algo así es lo que él dice. Porque el sujeto tiene una experiencia individual propia que no puede encontrarse en ese texto que es más bien genérico, que es un texto como de alguna manera funcional, que es la diferencia, digamos, con la narración, donde el sujeto sí se puede encontrar, digamos, como narrado, precisamente porque trabaja desde su subjetividad. Entonces, él lo que menciona precisamente es que esta subjetividad, que es a lo único que, digamos, podría acceder el individuo, pues es precisamente lo que le permite tener cierto acceso, digamos, esta identificación con el texto y de allí lo real. Lo que a mí me parece problemático es poder entender y definir qué es lo real. ¿Cómo respondemos a esto, chicas y chicos? La objetividad no tiene nada real, es otra entrada a la misma fuente de lo real. Uno podría pensar que la realidad pues, no es objetiva y nunca va a ser objetiva porque quien la abstrae es el sujeto y el sujeto tiene pues todo su mundo interior. Por esa razón, para mí no podría ser real, lo objetivo nunca podría ser real, o lo real nunca podría ser objetivo porque no es lógico, porque parte del sentir de cada uno. Entonces, si tenemos ese espejo que seríamos nosotros para abstraer esa realidad y cada uno la va a ver a su manera. Digamos, pues lo real o la diferencia entre lo real y lo objetivo es que sí, lo real es básicamente todo lo que está, sí, no se puede poner en palabras, pero pues para hacerlo comprensible nosotros lo volvemos objetivo. Y ese volverlo comprensible haciéndolo objetivo es esa intersubjetividad que utilizamos porque si no lo real, como no se puede poner en palabras, como está mucho más allá de nosotros, pues tampoco tendría sentido. Dice que la gran paradoja de la modernidad es que con la llegada de la ciencia queremos hacer una homología entre este discurso lógico aplicable para la ciencia y pensar que se puede aplicar de la misma forma para la realidad y para entender aquello que remueve y mueve al sujeto. Y lo real, yo diría que tiene más que ver con la objetividad, ¿sí? Con el ser individual, de cómo percibe las cosas, ¿no? Así digamos que las perciba diferente a lo intersubjetivo. Entonces yo diría que lo real es más objetivo y la realidad es intersubjetiva. Si la semiótica da una explicación lógico, cognoscente, cognitiva, es cognitiva, como Peirce, como todas las semióticas de la imagen, en fin, ¿qué hace soportable, la realidad o lo real? La dimensión semiótica, los signos y la lógica, gramaticalmente encadenados. Volvamos a la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué el discurso es una de las dimensiones en que se organiza el texto? ¿Cuáles son las otras entonces? Porque como es ya la semiótica podemos manejarla un poco, ya entendimos que es abstracto, que hay unos textos abstractos donde no es necesario el sujeto porque es impersonal. ¿Se acuerda lo que dice? Que yo y tú, puede ser cualquiera, allí no hay género, no hay raza, no puede ser cualquiera. En cualquiera puede ponerse, en un computador eso ocurre, ahora yo y ahora tú y el computador los nombra. Puede ser cualquiera y puede ser quien quiera y como sea. Wittgenstein lo decía literalmente, sobre lo real no se puede decir nada. Claro, por una parte tenía razón, pero por otra parte hay una confusión ahí, porque claro, ya saben, él es el filósofo de la lógica matemática, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del lenguaje,
efectivamente no se puede decir nada de lo real. Pero es que hay un más allá del lenguaje, y ahí donde entra el tema de lo artístico, los textos artísticos, de lo simbólico. ¿Sí? Entonces, en lo artístico sí se puede representar. No se puede decir nada, digamos, pues eso, semióticamente, lógicamente, porque una de las definiciones de lo real precisamente es que ahí el lenguaje ya se diluye. Es algo, Gonzalo Requena lo dice muchas veces, lo real es aquello que no está hecho para el hombre. No tiene lógica. Con lo cual, efectivamente, lógicamente no se puede decir nada, pero sí se puede representar. De nuevo, ahí el arte pues tendría un campo muy interesante, ¿no? Deletreando, fijándome bien dónde podía estar el punto de ignición, lo que me atraía emocionalmente, dónde estaba el sujeto, dónde estaba lo real, iba mucho más rápido. Entonces, intenten ir por ahí, que si lo aplican tal cual lo estamos viendo, van a ver cuán fértil es el método. Van a sacar muchísima información que no van a haber escrito en ningún otro sitio. Y es que lo más interesante de todo, además, es que en general los investigadores que se dedican a la comunicación, al cine, o ya si vamos a lo semiótico, que trabaja mucho el texto también, claro, es la base de su ciencia, no suelen sacar las cosas que nosotros sacamos en general, ¿eh? Estoy hablando como muy abstracto, muy en general, luego hay que ver cada autor, cada uno de nosotros trabajamos de una manera también. Eso es otra cosa que quería decir, no se trata tampoco de aplicar una plantilla y ya está. Cada investigador, lógicamente, va a sacar cosas diferentes. Y no por eso es uno mejor, otro peor, o no por eso falla el método. En primer lugar, tomémonos en serio que es un grabado. Lo digo porque ya saben que es una técnica plástica que curiosamente se asemeja bastante ¿a qué otra técnica de la imagen? ¿Qué sería lo más parecido a la fotografía? Bien, ya van viendo por dónde voy, ¿no? Claro, ¿por qué se parece tanto? Bueno, sobre todo en lo que tiene que ver con la huella, ¿no? La relación de la huella en el grabado, en la foto, en cuanto al concepto de positivado, ¿sí? Y también, curiosamente, al tema de la reproductibilidad, ¿no? Dentro de las técnicas plásticas, el grabado es la más antigua que permitía cierta reproductibilidad, ¿no? Aunque es cierto que cada estampa, digamos, cambia levemente, pero siempre hay pequeños cambios, ¿no? Bueno, ya saben, se trata de la escena bíblica perteneciente al Génesis, Antiguo Testamento, el sacrificio de Isaac, que era un sacrificio que había pedido Dios a Abraham, y que en este caso, y ahora si vamos al autor del grabado, fue hecho por un tal, el nombre es complejo, perdónenme si alguien sabe alemán, Julius Schnorr von Karlsfeld. Seguramente no le sonará, pero fíjense, fue un artista romántico alemán que junto con Doré, y Doré se imagino que le conocen, es uno de los ilustradores, bueno, la edición ilustrada más famosa del Quijote, ¿no? Pues junto con él fue el ilustrador de la Biblia más influyente en aquella época. Doré más en la zona francófona y Julius Schnorr en la zona alemana. La cámara va a subir para chocar con la zambullida de los niños, que nos va a llevar a esa impresionante escena del faro del principio. Y fíjense en este montaje a partir del salto, ¿no? Hay algo importante. ¿Se han fijado que hay como un salto de continuidad? Es decir, el relato empieza ya totalmente dislocado. Que tratando de deletrear un poco también la película, pues sí me parece súper bonito lo que dice Gustavo, pero también es ver que está montada por días, y yo siento que es una manera de decir que pasan los días y no hay como en los personajes, o que los mismos personajes no sienten que hay una diferencia de un día para otro, ¿sí? Sino que es un día y otro día y otro día y otro día, y no hay como
como esa esperanza de un amanecer resplandeciente, de un atardecer en familia, sino sencillamente un tiempo estable en el que no parece pasar nada. Parece nada más allá de los pequeños conflictos cotidianos, ¿no? Claro, muy bien. De nuevo tiene que ver con esto. Cuando el deseo está estancado, pues no pasa nada. En el clasicismo, de alguna manera, esto tiene que ver con arte, digamos, en general, y es a propósito de la puerta. El hombre está enfrentado a la naturaleza, pero está en una especie de armonía con la naturaleza y le canta y la sublima y hace todo lo posible por reencontrarse con esos códigos de la naturaleza. Estoy sintetizando todo. Pero en el romanticismo aparece una especie de especulación del poeta con la naturaleza, pero no se puede reconciliar. Entonces viene una ruptura interna porque sabe que no se puede reconciliar. Al fin y al cabo ha entendido que él es también la naturaleza y que como tal la naturaleza de él también es terrible. Pero aparece una cosa muy interesante con el romanticismo que sí lo vemos en el regreso, que la manifestación me mandó al regreso inmediatamente, que es la ventana, que sí es manierista, ¿no? La ventana es romántica, porque la ventana, pues al fin y al cabo usted no se pone en contacto con el exterior, usted lo mira al exterior, lo contempla, pero no corre peligro. Ya tenemos el otro paso que tú nos has señalado con maestría, ¿no? En cambio con la puerta ustedes se ponen, ustedes se ponen inmediatamente con lo real, inmediatamente con la calle, ¿no? De una forma directa. ¿Cómo es la posición de la cámara en la película clásica? Bueno, ya hemos dicho, se coloca a una distancia justa, posición tercera, es decir, allí donde el suceso, el acto, el gesto, la palabra alcanzan la máxima densidad de su sentido. Modelo clásico. Luego tenemos el modelo manierista. ¿Qué pasa con la posición de la cámara? Bueno, que queda atrapada en los pliegues de la representación. Es decir, allí donde el suceso, el gesto, la palabra se descubren como espejismos vacíos de sentido. Es esa imagen que acabamos de ver del regreso, ¿no? Ese marco cortado dentro de esa casa siniestra que se está cayendo. Y bien, vamos a adelantar entonces qué pasa con la cámara en el film postclásico. En este caso, podemos decir que la cámara se abisma en la contemplación del horror. De nuevo, esto piensen más bien en películas actuales de Hollywood antes que en la estrategia, pero también vamos a ver que de alguna manera la cosa va apuntando hacia ahí. Pero digamos, una película pues clásica pura es siempre esa pulsión escópica, ¿no? Que ayer también salía en el debate psicoanalítico. Bueno, posición de la cámara, es decir, lo que hemos dicho, la puesta en escena. Y el segundo aspecto sería la estructura narrativa. Ya lo hemos comentado, en la película clásica la estructura narrativa tiene que ver con la trama del relato simbólico, ¿sí? Que es este esquema que tenemos en el monitor. Si pasamos al manierismo, la estructura narrativa se deconstruye, es decir, que el relato se convierte en una farsa imaginaria. Y ya en la película postclásica directamente pasamos a la aniquilación del relato. Todo se convierte en un espectáculo escópico, en el que lo que predomina es el puro deseo, pero casi ahí ya sería de nuevo pulsión, ¿no? De ver más y más y más. Ahí piensen pues, en estas películas de terror en las que hay pura casquería todo el rato. Tripas, brazos cortados. Pero cuidado, que ahí es cine de género, de terror, pero es también Tarantino. ¿Cuál es aquella película en la que esa chica tan fuerte mata a los 100 asesinos? Kill Bill, la primera, ¿no? Fíjense, esa escena es muy interesante para esto porque se empieza como si fuese un relato clásico, parece la heroína
y ya está buscando la justicia, pero rápidamente lo que se ve que es pura venganza, y como va aumentando parece que no va a haber un escalón más de pulsión escópica y todavía mata más y más y más y más, ¿no? Es como la ahogo. Con estos dibujos, ya saben, son los dibujos un poco que nos avanzan la estrategia que va a seguir el veterinario de la Casa Uribe. Pero fíjense, el E3 son dibujos esquemáticos, literalmente hechos sobre hojas cuadriculadas, en las que por tanto es difícil que lo simbólico esté presente, ¿no? Al contrario, con ese esquematismo y con esa cosa cuadriculada, lo que parece que predomine es lo simbiótico. Levemente lo imaginario también, hay algo de color. Y en todo caso sí, es un imaginario que ya nos da lo que va a ser el tono del relato. Son dibujos simpáticos, claro, estamos también en la comedia, pero rápidamente veremos que es una comedia negra, casi un drama social en su más amplia concepción. Y eso es lo que vamos a ver, por ejemplo, en el primer plano de la película. Lo más importante es que con estos mecanismos de suspense se produce la involucración emocional del lector o del espectador en el relato. Eso al final, cuando si alguno ya también va por el guión o la realización, no se queden con la cosa teórica. Lo importante es que esto lo utilizamos para involucrar al espectador, ¿sí?